He tenido mis luchas en esta semana porque el estudio de bautismo, el cual ya hemos terminado, así que iros preparando para el día del bautismo, y la reunión de jóvenes del viernes, todo fue enfocado hacia el servicio, ¿no? Los que estuvisteis en las dos reuniones, no hagas esas miradas así, Jimena. Nos hablaba del servicio durante toda esta semana, ¿no? Las dos actividades. Y he estado dándole vueltas a si predicar acerca del servicio, pero al final, ayer, tomando un café en Ikea, en Valladolid, decidí predicar la serie que estamos continuando, ¿no? O que estamos haciendo sobre los 10 mandamientos. Y hoy vamos a ver, no matarás. Volvemos a decir lo que en otros mensajes pasados, ¿no? Podríamos decir simplemente, buenos días, la predicación es, no matarás, Éxodo 20:13, hasta el domingo que viene, y sería suficiente, porque ya estas dos palabras son suficientemente contundentes como para saber qué es lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Pero no sé si os acordáis que en la mayoría de las predicaciones que hemos estado exponiendo, la mayoría de ellas hemos dado un enfoque espiritual. No solamente el hecho de no matar, no cojas un cuchillo, no asesines a nadie, sino hay un enfoque espiritual. Si os acordáis, estuvimos viendo la visión espiritual del honrarás a tu padre y a tu madre. Decíamos lo mismo, ¿verdad, Abraham? Honrarás a tu padre y a tu madre. Suficiente predicación. Ve a casa, honra a tu padre y a tu madre. Ya está. Pero veíamos que tenía una connotación espiritual, veíamos que Dios quería trabajar desde que somos jóvenes, desde que somos niños con este mandato, para que podamos honrar a nuestros padres y aprender a honrar también a aquellos que son autoridades en nuestra vida. Y veíamos también, la semana pasada, no cometerás adulterio, que compartía Eduardo, ¿verdad? Él nos dio toda una exposición acerca del sexo, acerca de más cosas, pero también veíamos que Dios habla con el pueblo de Israel y habla también con nosotros, y nos dice, no adulterarás conmigo. No me seas adúltero. Tú y yo tenemos una relación, nos dice Dios. No vayas detrás de otros dioses. Entonces vemos que todo tiene una connotación, ¿no? Entonces, con no matarás ocurre exactamente lo mismo. Hay connotaciones. Hay caminos que podemos recorrer y que podemos partir desde este versículo tan sencillo, desde este mandamiento tan contundente. Vemos que en el sentido original de la palabra, y traduciendo a nuestros días desde el hebreo, no es solamente no matarás, sino que tiene una connotación, tiene una, ayudadme, ¿cómo puede ser? Un sabor a no matarás, sino exactamente la traducción es no asesinarás. No asesinarás. No derramarás sangre inocente porque te apetezca. No harás algo porque te viene bien a ti. No te quitarás de en medio aquel que te sobra, aquel que te molesta, aquel que te estorba, aquel que no te gusta, ¿verdad? Entonces lo que Dios está diciendo es, no asesinarás. Hay condenación sobre este pecado. Y en el Antiguo Testamento era ojo por ojo y diente por diente. Y vamos a ver, en Génesis 9:6 dice, si alguien mata a otra persona, a otro hombre le matará a él, pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios mismo. Dios está diciendo, ojo, cuidado con asesinar, cuidado con matar a mi creación, cuidado con cargaros a aquello que yo he creado, respetadlo. Continuando, una persona será condenado a muerte, en Levítico 24:17. Así que la ley era bien clara, no asesinarás, no te tomarás revancha, no harás aquello que no debes de hacer y es siendo juez de tu propio problema y asesinando a alguien. Cuidado con la revancha, cuidado con que se te escape la ira, cuidado con tomar decisiones que afecten a la vida de otros, porque el hombre y la mujer son creación de Dios. Y estamos viendo lo que es el mandato puro y duro, pero había algo al respecto, porque puedes decir, ¿y qué pasaba con los accidentes?
¿Qué pasaba cuando alguien mataba a otra persona y lo mataba sin querer? ¿Sabes lo que había? Había ciudad de refugio. No sé si os habéis fijado, pero el bar de abajo está casi terminado y hemos puesto un cartel en la puerta. Hemos puesto un cartel con el logo del club de motos y pone cover backs by him, espaldas cubiertas por él, pero el nombre que le hemos dado a este lugar, para que os hagáis una idea, todos los clubs tienen su sede, se llama el clubhouse, ¿no? Bueno, hablando en perfecto inglés sería clubhouse, ¿no? O, bueno, house no sé si se dice muy bien así o no, pero es club, eso sí lo sé. Entonces, todos tienen su nombre, ¿no? Por ejemplo, hay clubs que se llaman los Unos y su clubhouse se llama El Azote. Entonces, son nombres así como muy, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo le llamamos a nuestro club? ¿No? Hay clubs por ahí, el Dragón Negro, la Cueva de Odín, hay muchas cosas así. Y nosotros decíamos, ¿cómo le podemos llamar a nuestro clubhouse? Queremos que sea un lugar donde la gente pueda venir y encontrarse con Dios. Queremos que sea un lugar donde la gente pueda venir y olvidarse de sus problemas y encontrar gente que les puedan escuchar, gente que les pueda tender una mano. Y decidimos llamarle Refuge House, la casa de refugio, basados en estos versículos, basados en los versículos que dice en Éxodo 21:12, el que hiera a alguien y lo mate será condenado a muerte. Eso está bien claro, ¿vale? Dice, pero si no lo hizo a propósito, sino que estaba de Dios que muriese, Abraham o Carlos están en su cocina y empiezan a discutir con el de al lado, agarran un cuchillo y lo pegan 35 cuchilladas y dicen, ¿estaba de Dios? ¿Estaba del Señor que esta persona muriese? Pues no, ¿no? Pero si Inda están montando una instalación de cámaras y de repente, sin darse cuenta, él golpea con una máquina y cae una persona y muere, eso quiere decir, estaba de Dios que muriese. Ha sido un accidente, nadie se alegra, pero ha sido un accidente. Para esos momentos estaban las ciudades de refugio, para que alguien pudiera huir antes de que el familiar del muerto se tomara venganza. Pudiera salir corriendo, llegar a una de estas tres iniciales, luego se instalaron más, se hicieron más, pero tres iniciales ciudades refugio, para que cuando llegasen allí fueran acogidos, y aunque les persiguieran no pudieran entrar a por ellos y matarles, y los ancianos del lugar tendrían que juzgar el caso, y tendrían que decir si había sido un asesinato o si había sido un accidente, si estaba de Dios que muriese. Y dice, sino que estaba de Dios que muriese, yo te diré después a qué lugar podrá ir a refugiarse esta persona. El que se levante contra su prójimo y lo mate a sangre fría, a este le buscarás, aunque se refugie en una ciudad de estas. Aunque se refugie en mi propio altar, será condenado a muerte. ¡Wow! Parece que el tema de la muerte es un tema muy claro, ¿no? En nuestra sociedad, el no matarás ahora mismo está enfocándose casi única y exclusivamente a no te tomarás revancha. Pero luego vamos a ver que hay muchas formas de matar. Hay formas de matar físicas y hay formas de matar espirituales, que yo creo que es el camino que hoy tenemos que recorrer. Hay formas de matar espirituales y lo vamos a ver. El caso es que si tú eres un lector asiduo de la Biblia, como deberíamos de ser, aquellos que nos llamamos creyentes, aquellos que somos creyentes, nos damos cuenta que hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que Dios le dice a Josué, por ejemplo, ve y acaba con todo ese pueblo. Ve y mata a todo ese pueblo. Hombres, mujeres, niños, animales, no dejes nada. Podría saltarme esta parte, podía omitir esta parte, dejarlo correr y ya está. Pero creo que es importante que sepamos acerca de esto, porque yo creo que todos, cuando hemos empezado a leer la Biblia, nos hemos preguntado, ¿pero cómo puede ser? Si Dios es un Dios de amor, ¿cómo puede ser que de repente mande a uno de sus siervos en el Antiguo Testamento matar a un pueblo entero? Y hay varios temas y varios casos, y como te digo, esto podría ser un paréntesis, pero creo que es interesante que captemos la idea y sepamos por qué
para que no tengamos en nuestra cabeza o en nuestro corazón conflictos. A mí esto me creaba conflictos al principio de leer la Biblia, porque no lo entendía. Por ejemplo, 1 Samuel 15, 2 al 3. Así dice el Señor Todopoderoso: voy a castigar a los amalecitas por todo lo que le hicieron a Israel, pues se interpusieron en su camino cuando venía de Egipto. Por lo tanto, ve, atácalos, destrúyelos junto con todas sus posesiones, y no les tengas compasión ninguna. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños, mata a recién nacidos, y también toros, ovejas, camellos y asnos. Este fue el mandato de Dios. El Dios que dice no matarás, de repente le dice a un caudillo de Israel: ve, y acaba con todo el pueblo amalecita. Como te digo, son pasajes que pueden crear confusión y hacernos pensar qué ocurre con este Dios del Antiguo Testamento. Es distinto al Dios del Nuevo Testamento, al Dios de pon la otra mejilla, al Dios de no se te ocurra levantar tu espada, Pedro. ¿Nos lo hemos preguntado alguna vez? Yo me lo pregunté muchas veces. Pero tenemos que entender una cosa. Dios, muchas veces en el Antiguo Testamento, utilizaba las guerras como instrumento de justicia. Y lo vamos a ver. Tú puedes preguntarte, ¿por qué contra los amalecitas? ¿Cuál era el motivo? Los amalecitas eran un pueblo completamente pagano y un pueblo, te diría que casi neandertal. Cuando digo neandertal hablo de sus actitudes, ¿vale? Y vamos a leer por qué motivo Dios dijo mata a los amalecitas. Deuteronomio 7, capítulo 1, y luego saltamos al 5, capítulo 7, versículos 1, y luego saltamos al 5 y el 6. Fijaros, estamos leyendo y enfocando estos versículos como la justicia de Dios, y cuando decimos justicia de Dios, decimos la aplicación de la justicia de Dios contra el pecado de todo un pueblo. El Señor, el Dios vuestro, dice: os va a hacer entrar en el país del cual habéis de tomar posesión, y echará de vuestra presencia a 7 naciones más grandes y más poderosas que vosotros: hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos. Lo que tenéis que hacer es derribar los altares paganos de ellos y destruir por completo las piedras y los troncos a los que rinden culto, y quemar sus ídolos, porque vosotros sois un pueblo apartado especialmente para el Señor vuestro Dios. El Señor os ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que le seáis un pueblo especial. Lo que Dios estaba diciendo es: estos 7 pueblos, estas 7 naciones, no me rinden culto. Estas 7 naciones lo que están haciendo es, tienen sus propios dioses, y lo que están haciendo es confundir al resto. Así que llega el Señor y le dice al pueblo de Israel: cuando llegues a la tierra que yo te prometo, a la tierra que yo te doy, lo que tienes que hacer es levantar y quitar todos los altares de dioses extraños. Podríamos decir, hombre, pues podrían haber sido respetuosos, podrían haberles dejado, ¿verdad? Hoy en día no vamos por ahí a personas de otra creencia sacando nuestra espada y cortando cabezas. Yo recuerdo hace muchos años, se murió una hermana de la iglesia y su familia decidió hacerle un entierro. No un entierro por nuestra iglesia, sino un entierro de la religión que ellos eran. Y por respeto y por amor, por respeto a la familia y por amor a esta hermana, fuimos y estuvimos allí. Y yo recuerdo que estábamos allí hablando fuera, después del sepelio. Pues bueno, estaba ya terminando, el cuerpo estaba presente allí delante. Y empezábamos a hablar y decíamos: qué pena sería para esta mujer que toda su vida estuvo orando y predicando el Evangelio a su familia, qué pena que no hayamos podido hacer una reunión, un encuentro, un sepelio, una despedida donde se pueda predicar la palabra, donde se pueda hablar de la esperanza del Señor, donde se pueda hablar lo que esta mujer pensaba, lo que esta mujer creía y lo que ha sido el motivo de su salvación. Y recuerdo que alguien de broma dijo: el rey David hubiera entrado con sus valientes y se hubiera llevado el cuerpo. y es cierto, hubiera sucedido esto, pero eran otros tiempos, que también tenemos que tenerlo en cuenta.
Eran otros tiempos, era una época concreta en la que se estaban definiendo los territorios, en los que había guerras para llegar a un lugar y establecerse, y de repente un pueblo se levantaba en contra de otro, y el pueblo de Israel hizo lo mismo. El pueblo de Israel hizo lo mismo. Era un tiempo en el que había que luchar por el territorio. Y no solamente esto, sino que además era un momento en el que todos los pueblos pensaban que si tú me ganabas a mí, yo pensaba que tu Dios era más poderoso que el mío. Y era una manera en la que Dios estaba haciéndose valer, por decir así. Estaba dando a entender a los demás pueblos que Él era el único, el más poderoso de todos. Es más, acuérdate que también es cierto que muchas veces Dios demostró su poder aún incluso sin sacar ninguna espada, sin desenvainar ninguna espada, con truenos, con voces, con confusiones entre los ejércitos enemigos, ¿no? Y hay un pasaje que está en Josué 2, versículos del 8 al 11. ¿Os acordáis de Rahab, la ramera? Cuando Josué manda a los espías a visitar la tierra prometida, aquella tierra tan maravillosa que iban a conquistar, aquella tierra que Dios había prometido. Hay un pasaje, dice, entonces, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea y les dijo, yo sé que el Señor os ha dado esta tierra, porque Él ha hecho que nosotros os tengamos mucho miedo. El pueblo enemigo estaba escuchando lo que el Dios de Israel estaba haciendo en otras batallas, en otros momentos. Y estaban teniendo miedo. Y dice, todos los que viven aquí están aterrados por causa vuestra. Sabemos que en cuanto salisteis de Egipto, Dios secó el agua del Mar Rojo para que vosotros lo pasarais. También sabemos que aniquilasteis por completo a Sihón y a Og, los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del río Jordán. Es tanto el miedo que nos entró al escuchar y al saber todo esto que nadie se atreve a enfrentarse con vosotros, porque vuestro Dios, el Dios vuestro, es Dios lo mismo arriba en el cielo que abajo en la tierra. Era un tiempo de guerras, era un tiempo de violencia. Pero Dios dice no matarás, Dios dice no asesinarás. Y tenemos que diferenciar entre el no asesinarás para tu propia conveniencia y las guerras y los momentos en el que Dios dice acabad con este pueblo. Era un momento también de aplicar justicia, como decíamos antes, y de prever, o prevenir, mejor dicho, males mayores. ¿Os acordáis de los amalecitas, verdad? Acaba con los amalecitas, no dejes a nadie de pie. Vamos a leer en Deuteronomio 25, 19. Recordad lo que hicieron los amalecitas. Recordad lo que hizo Amalec cuando estabais en camino. Después de haber salido de Egipto, les dice, recordad que sin ningún temor de Dios os atacó en el camino y se aprovechó de los que estabais cansados, de los que estabais fatigados, y atacó por la espalda a los que se sentían débiles y los que se habían quedado atrás. Por lo tanto, cuando el Señor vuestro Dios os haya librado de todos los enemigos que os rodeen en el país, el cual Dios os da en propiedad, deberéis de borrar de la tierra la memoria de Amalec. Esto es lo que Dios le dice a Moisés. No lo olvidéis. De alguna manera, si esto hubiera sucedido en nuestro tiempo, habría una justicia que metería a Amalec en la cárcel. Pero en aquel tiempo no lo había. Y Dios dice, antes de que vuelva a suceder esto, antes de que estos despiadados vengan y acaben con otros pueblos, acaben con otras personas, acaben de nuevo con los pobres, con los débiles, con los ancianos, con los niños, con los enfermos, que eran los que iban detrás del pueblo de Israel, vais a acabar con ellos. Aplicaré mi justicia y acabáis con ellos, para que nunca más se vuelva a repetir algo así. Entonces, estamos cogiendo el concepto del no matarás, estamos cogiendo el concepto de no asesinarás, no te aprovecharás de ninguna situación para aplicar tu propia justicia y salir beneficiado. Jesús va más lejos. Jesús va mucho más lejos. Y dice, en Mateo 5, 21, 24, dice, escuchasteis, habéis oído a vuestros antepasados que se les dijo, no mates, pues el que mata será condenado. Pero yo os digo más, que todo aquel que se enoje con su hermano será condenado. ¡Wow!
ya no es no saques tu espada y mates a alguien, es aquel que se enoje con su hermano será condenado. ¿Os acordáis lo que decía Jesús? Nos habló Eduardo el otro día sobre ello, sobre el adulterio. Jesús llega y dice, no es que no solamente no tienes que cometer adulterio, sino que aquel que ha mirado a otra persona para desearla, ya ha cometido adulterio en su corazón. Jesús está diciendo lo mismo. Es el mismo concepto. No es solamente no saques tu espada para matar, es ni te enojes con tu hermano, porque serás culpable en un juicio. Aquel que se enoje con su hermano será condenado. El que insulte a su hermano será juzgado por la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Y dice así que, si cuando vengas a traer tu ofrenda al altar tienes un problema con tu hermano, deja allí la ofrenda, delante del altar. Déjala ahí, nadie la va a tocar. Ve, arregla los temas con tu hermano, ponte en paz con tu hermano. Y entonces podrás venir y podrás presentar tu ofrenda. Es interesantísimo cómo Dios arregla todos los asuntos de forma tan sencilla. El otro día con los jóvenes estábamos viendo, como os decía, el tema de servir. E hicimos un juego. Hicimos 2 equipos, equipo rojo, equipo azul. Recortamos 2 versículos en 9 tarjetas. Escondimos las tarjetas por toda la iglesia y tenían que salir a buscarlos. El primero que encontraba las 9 tarjetas tenía que ponerlas juntas, hacer el puzzle y leer el versículo. Y ganaban. Y entonces, los que ganaban, ¿qué sucedía, Mariana? Que tenían un privilegio sobre los que perdían. Claro, hombre, el que gana tiene que tener una recompensa, tiene que tener un privilegio. ¿Y sabéis cuál fue el privilegio? Te libraste, Cristina, el viernes. El privilegio fue hacerles la cena a los que habían perdido. ¿Habéis ganado? ¿Sois privilegiados? ¿Podéis decidir? Pues decidir lo que es mejor. Servir y bendecir a los demás. Pero claro, hablábamos después del tema del amor. Dios te dice, ama a tu hermano. Dios me dice, ama a mi hermano. Si yo pongo en práctica el amor, ¿qué sucede? Que amo al resto. Pero Dios no me dice, oye, Carlos, reclama que la gente te ame. No. Está diciendo, Carlos, ama al resto. Pero al resto está diciendo, ama al otro resto y a Carlos también. Y de repente Dios equilibra todas las cosas de una manera tan sencilla. Y ocurre lo mismo aquí. ¿Tienes un problema con tu hermano? Pues que sepas que si no lo solucionas, no vengas delante del altar. No vengas a traer ofrenda. Soluciona el problema. Quiero un pueblo sano. Quiero un pueblo que se ame. Quiero un pueblo que se respete. Quiero un pueblo que no piense en matarse los unos a los otros. Y tú vas a decir, pero ¿cómo voy yo a pensar en matar a mi hermano por muchos problemas que tenga con él? Pues ahora lo vamos a ver. Eduardo nos ha hablado algunas veces acerca de esto. Ahora lo vamos a ver. Y es tremendo. Primera de Juan 3:15. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y vosotros sabéis que ningún asesino tiene parte en la vida eterna. ¡Wow! Mira, permíteme lo que voy a decir y por favor entiéndeme. Jesús vino a darnos lo mejor que podíamos tener. La salvación, el perdón de los pecados. Vino a darnos lo mejor que podíamos tener, una familia en la fe. Lo mejor. Pero nos ponen aprietos. Nos ponen muchos aprietos. Nos ponen muchísimos aprietos. Lleva la ley, lleva los mandamientos, a tal punto de espiritualidad, a tal punto de verdad, y tan sencilla, que no podemos mirar para otro lado. ¿Cuánta manía te tengo? Surge en mi corazón un odio, ¿cuánta manía te tengo? Y Dios me dice, eres un asesino. Eres un asesino. No hice nada. Sí, estás odiando a tu hermano. Estás odiando a tu hermano. Jesús nos pone en aprietos, bueno, en buenos aprietos, porque igual que nos pone en el filo de la navaja, igual que nos pone contra la pared, igual que nos pone en el filo del precipicio, nos da también el con qué, con su Espíritu Santo. Nos da también el con qué. Me preguntaba lo que nos puede llevar a asesinar. ¿Por qué alguien puede llegar a asesinar
a otra persona. Hemos tenido en televisión hace nada 2 niñas que han sido asesinadas por su padre, aunque no ha aparecido el cuerpo del padre ni de la hija mayor, creo todavía, ¿verdad? Puede que esté equivocado, pero me parece que no. Pero todo apunta a que ha quitado la vida a sus hijas. Ha quitado la vida a sus hijas para hacerle daño a la madre. Pero ¿qué panorama es este? ¿Dónde estamos llegando? Mira qué cuadro tenemos aquí atrás. Mirad a Rachel, a Carlos y a Isaac. ¿Os imagináis que Carlos pudiera llevarse a Isaac y hacer cualquier locura para hacerle daño a la persona a la que... Estamos volviéndonos insensibles. Estamos volviéndonos una sociedad que no nos importa nada. Y fue escrito hace miles de años. ¿Qué nos lleva a asesinar? Rápidamente podemos decir cosas. Odio, envidia, diferencias, celos. ¿Cuántos hombres han matado a otro hombre para quedarse con la esposa de él? ¿Cuántos? ¿Cuántas mujeres han hecho a su novio, a su pareja, asesinar a su marido para quedarse libre? Estamos cayendo donde no nos podemos ni imaginar. Es una locura esto. Pero así es el corazón humano. Y fijaros lo que dice en Gálatas. Por tanto os digo, vivid según el Espíritu, y no busquéis satisfacer vuestros malos deseos. Malos deseos. Malos deseos. Porque los malos deseos están contra el Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, el Espíritu en contra de los malos deseos. Y por eso no podéis hacer lo que quisierais. Si sois creyentes, si habéis recibido el Espíritu Santo, preguntadle cuáles son los buenos deseos. Preguntadles cuál es el buen camino. No os dejéis llevar por aquellas cosas que simplemente van a servir para hacer vuestra propia justicia. Así está diciendo en Gálatas la palabra. Si os guía el Espíritu, entonces ya no estaréis sometidos a la ley. Es fácil descubrir cómo se portan quienes siguen los malos deseos. Me salto varios pasajes y dice, hacen cosas impuras, hacen cosas viciosas, mantienen odios, discordias y celos, se irritan fácilmente, provocan divisiones, rivalidades, partidismos, aún incluso dentro de la iglesia. Son envidiosos, son borrachos. Os advierto, como antes ya hice, que quienes así se conducen no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, el Espíritu da frutos de amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado ya la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones, sus propias pasiones, las pasiones que salen de su corazón y no las del Espíritu, de ese corazón engañoso. Dejemos también que el Espíritu nos guíe, no seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades ni envidias entre nosotros. ¿Qué nos lleva a asesinar? Nuestros propios deseos humanos, nuestros propios deseos humanos. Tenemos que aprender a diferenciar entre los deseos humanos y los deseos de aquellas cosas que el Espíritu pone en nosotros. Dice la Biblia, el que anhela obispado, el que anhela ministerio, el que desea servir, buena cosa desea. Entonces hay deseos buenos y hay deseos malos. Y sabemos cuáles son. Pero normalmente aprendemos a desconectar nuestra parte del cerebro y nuestra parte del corazón, que no nos interesa escuchar de Dios, que no nos interesa escuchar del Espíritu, para pensar y para decidir las cosas que sí nos interesan en la carne. Somos especialistas en esto. Somos humanos. Hoy en día no matarás. ¿Pensáis que el no matarás también es un encargo de proteger y preservar la vida humana? ¿Qué piensas? ¿Crees que la Iglesia tiene que tener una voz que diga al resto del mundo, no matarás, no asesinarás? Yo creo que sí. Hoy en día tenemos muchos frentes abiertos con el no matarás. Por eso decía al principio,
Para muchos el no matarás es no sacarás tu espada y le cortarás la cabeza a alguien. Pero hoy en día el no matarás comprende muchas más cosas. ¿Qué me dices del aborto? ¿Qué me dices del aborto? ¿Qué me dices de la eutanasia? Incluso la pena de muerte como castigo. ¿Quiénes somos nosotros para quitar la vida a alguien? Imagínate que fueras tú el que tuvieras que decidir, como juez, si aplicarle a alguien una inyección letal. Garrote vil. Bueno, garrote vil yo creo que ya no se aplica, ¿no? Pero imagínate que nos tocara a nosotros, que tú fueras un juez y tuvieras en tu mano decidir la vida de alguien. Imagínate que eres un médico, pro vida, y te viene alguien y te dice quiero abortar. Hoy en día están obligando a los médicos a abortar, cuando han hecho un juramento de trabajar y poner todo su conocimiento, toda su experiencia, todo lo que han aprendido a favor de la vida. Eutanasia, incluso el suicidio. Incluso el suicidio es parte de un no matarás, porque estás matándote a ti mismo, estás quitándote la vida que Dios te ha dado. Y mira, otro paréntesis, me gusta ser, bueno, no sé si decir sensato porque es mucho decir, pero me gusta pensar las cosas. Y me puedo imaginar un hombre joven que en un accidente se haya quedado postrado en una cama y no pueda mover más que los ojos, las cejas, y le tengan que hacer todo. Entiendo que esa persona quiera quitarse la vida, lo entiendo como ser humano. Entiendo que quiera quitarse la vida. Cuando estuve en cama hace 2 o 3 años, que prácticamente no podía ni moverme por el dolor de la pierna, te soy sincero, si me llegan a ofrecer cortarme la pierna me lo hubiera pensado. Te digo la verdad, me lo hubiera pensado. Entonces puedo entender el dolor, el sufrimiento humano de una persona postrado en una cama diciendo no puedo hacer nada más, no puedo hacer nada más. De verdad, puedo imaginármelo, no al extremo que debe de ser, ¿no? La realidad esa. Pero como creyente, ¿qué debería de hacer? ¿Qué debería de hacer? Si me pasara a mí, si la Biblia dice que todo lo que sucede a los que aman a Dios es para bien, ¡wow! Si Dios ha permitido que suceda algo así, ¡wow! ¡Wow! ¿Qué le dijo la mujer a Job? Venga, maldice ya a Dios y muérete, hombre. Ya no tienes nada más que hacer aquí. Ese es el pensamiento humano. Si me pasara algo así, no sé lo que haría. Quitarme la vida no, eso lo tengo claro. Pero sería complicado llevar adelante una vida así. Sería complicado. Pero ¿sabes lo que creo que haría? Quizás tomarme un tiempo para asimilarlo, buscar mucho de Dios y decirle a la gente que aunque esté ahí, hay salvación. Que aunque esté ahí hay un propósito. Dios sabe cómo hace todas las cosas. Así que eutanasia, suicidio, es algo que nosotros decidimos sobre nosotros mismos. Creo firmemente que no tenemos el derecho ni a quitarnos nuestra propia vida. Solamente hubo uno que tuvo el derecho de poner su vida para los demás. Y este fue Jesús. Y no es que se suicidara, claro está, todos conocemos la historia, sino que puso su vida por los demás. Sabía que se la iban a quitar. Y lo hizo por ti y por mí. Así que muy lejos estaría el que nosotros llamásemos a nuestro médico y decir, quiero ser muerto por la medicina. Está muy lejos. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las peleas? De nuestro corazón. Y siempre ocurre lo mismo. De los malos deseos que siempre están luchando en vuestro interior. Queréis algo y no lo obtenéis, matáis. Sentís envidia de alguna cosa y como no la podéis conseguir, lucháis y os hacéis la guerra. No conseguís lo que queréis porque no se lo pedís a Dios. Y si lo pedís, lo estáis pidiendo mal. Porque lo queréis para gastarlo en vuestros propios placeres. Acabamos de entrar en otro tema. Y es en el tema de lo que dice Jesús. El tema del no matarás espiritual.
celos, envidias, divisiones, problemas entre nosotros, entre hermanos, padres e hijos, compañeros, amigos, vecinos. Ayer estábamos visitando una obra para medir, para hacer una división entre dos chalets. Íbamos a poner cristal de arriba abajo para tener privacidad, ¿no? El chalet del vecino 1, por decir así, ha decidido vallar todo con cristal, un cristal mateado para que no se le vea a través y tener intimidad, que la gente no pase por ahí. Y me decía, ahora me llevo bien con mi vecino, pero mira, esa parte de ahí, la que da él, la quiero más alta. Porque hoy me llevo bien, pero no sé si mañana me voy a enfadar, así que esa la quiero más alta, ¿eh? La quiero más alta por si acaso, no quiero líos, no quiero problemas, prefiero dejarlo hecho de una vez. Siempre estamos pensando en eso. Siempre estamos pensando en eso. Pensando en, tendré problemas con este, tendré problemas con aquel, voy a poner una barrera. Voy a levantar un muro para no verle. Y mira, quizás entre vecinos que hagan lo que quieran, pero entre nosotros, entre creyentes, el no matarás va más allá. El no matarás va más allá. Y si quieres volvemos las diapositivas atrás y lo leemos. Cuando dice Jesús, aquel que te odia a su hermano es un asesino. Aquel que insulta a su hermano es un asesino. Aquel que se aprovecha de su hermano será condenado. Mira, podemos matar personas. Podemos matar personas. Porque no nos caen bien. Porque no nos interese estar con ellos. Porque nos hagan sentir inferiores. Porque un día se equivocaron y no nos trataron bien. Podemos matar personas. Podemos matar relaciones. Podemos matar relaciones. Ya no me interesa cruzarme contigo. Ya no quiero ni que me hables. Ya no quiero ni que me dirijas la palabra. Y es más, que ni me entere que estás hablando de mí o de mi familia. Podemos matar relaciones, claro que sí. Podemos matar situaciones. Es que volver de nuevo al trabajo. Es que volver de nuevo a mi equipo de fútbol. Es que volver a salir a rodar en moto con los mismos. Es que, y es que, y es que. Y de repente por no ser capaz de perdonar, por no ser capaz de pedir perdón, por no ser capaz de solucionar los problemas, lo único que hago es amontonar malos deseos en mi corazón y desear que tú y tu entorno y tu relación conmigo se muera. Y voy a llamar a los cristaleros para que me monten ¿cómo se dice? Un muro bien alto para no poder verte. Incluso te digo más, podemos matar ministerios. Podemos matar ministerios. Ya no me interesa tener un pastor así, porque me dice las verdades. Ya no me interesa estar en esta iglesia porque no se hacen las cosas como a mí me gustan. Ya no me interesa asistir más a este o al otro ministerio porque no me tienen en cuenta, porque no me han dicho que yo valgo. Podemos matar ministerios en nuestra vida. ¿Y sabes lo que vamos a estar haciendo? Huir una y otra vez. Huir una y otra vez. Huir de personas, huir de relaciones, huir de situaciones, huir de ministerios, huir, huir, huir y huir. Y te digo la verdad, habrá veces que tengamos que decirle a alguien, hasta aquí. De aquí no pases. Eso no quiere decir que seamos los tontitos del pueblo. Habrá veces que hay que decir, hasta aquí. Ayer en nuestra comunidad de vecinos, de repente aparecen un coche de policía local y dos coches de guardia civil. Unas voces en el portal, vivimos en el 7º, las voces venían del 3º, se oían golpes de paredes, golpes de muebles, voces, chillidos de violencia familiar. Llegó la policía, bajamos a ver qué pasaba. Bueno, bajaron las dos mascotillas de casa, bajaron Eva y Nazaret. Aarón y yo estábamos a lo nuestro. Bajaron y de repente
había 2 o 3 o 4 o 5 vecinos más allí en el rellano de arriba, en el cuarto, porque no se atrevían a bajar al tercero de la que se estaba preparando. Había una mujer medio llorando, una vecina allí. ¿Qué hacemos? Es que siempre están a voces, es que un día va a pasar algo. El otro, y alguien dice, llamemos a la policía. Y dice uno de nuestros vecinos, chico bien majo, chico joven, trabajador, majo, y dice, yo no puedo llamar, yo no voy a llamar. Como se me ocurre llamar a la policía, lo primero que van a hacer es preguntarme y venir a mi casa. ¿Qué te ha pasado? Le preguntó Eva, ¿no? O otra vecina, ¿qué ha pasado? Me he separado. Anda, pero si se os veía muy bien. Matrimonio con 2 niños pequeños, se les veía pasear en el parque, venir del colegio, ir de compras, algo normal y corriente. ¿Qué ha pasado? Dice, me he tenido que separar, teníamos una relación tóxica, era imposible continuar. Y alguien le pregunta, ¿y cuál es el problema de que porque te separes no puedas llamar a la policía? Dice, a las 3 semanas vinieron a buscarme a mi trabajo y me sacaron esposado, porque a mi esposa se le antojó decirme que le he maltratado. Hay muchos casos que son ciertos, pero hay otros que no son ciertos. Este muchacho dice, ni puedo llamar a la policía. Cuanto más lejos, mejor. No quiero ni estar cerca de una movida. No quiero, no puedo. El juez le ha dado la razón, porque no ha visto ningún indicio de violencia. Y ahora ella está insistiendo y la ha vuelto a denunciar porque la violencia era contra los niños. Ella está buscando la situación que sea para destruir a este hombre. Es normal que este hombre le diga, hasta aquí, guapa, hasta aquí. Es normal. Pero para eso hemos leído que es el Espíritu Santo el que nos da el conocimiento y el que nos dice cuáles son los buenos y los malos deseos. Los buenos y los malos deseos. Y somos lo suficientemente maduros y somos lo suficientemente mayores para saber si yo quiero romper una relación con Abraham, si es porque nos estamos haciendo daño, porque no somos capaces de solventar la situación, o porque realmente no quiero tenerle a mi lado, porque es un... Y yo mido en mi corazón las cosas, y digo, ¿no será que lo tengo envidia? ¿No será que le quiero solo para mí y como tiene otros amigos, me siento celoso? ¿No será que estoy trabajando en su cocina y ha puesto a otro de ayudante? Bueno, no sé cómo van las cocinas, los cocineros sabéis, pero pues cocinero y ayudante de cocina. Ha puesto a otro en vez de a mí. Y eso me genera... Yo sé por qué siento esas cosas. Yo lo sé, y tú lo sabes. Y si no lo sabemos, la palabra nos lo hace saber. Pero hemos de tener mucho cuidado. Hemos de tener mucho cuidado con el no matarás. Estoy seguro que... El otro día escuchaba en la radio que no todo el mundo sirve para matar. Y había varios periodistas, ¿no? Ahí debatiendo, unos decidían que sí, otros defendían que no, y al final se dieron cuenta de que no todo el mundo sirve para matar físicamente. Pero el matar espiritualmente que nos dice Jesús, somos especialistas. Somos especialistas. ¿Quién no tiene una barrera hecha con alguien en su trabajo? Bueno, yo no puedo, porque como somos Nazaret, Eva y yo, y a veces Aarón, no me queda más remedio. ¿Quién no tiene una barrera hecha con alguien de su trabajo? Todos lo hemos tenido. Algunas hemos sido capaces de solventarlos. Mira, Anderson hace así con la cabeza. Es que tener una llave inglesa de esas del 80 así en la mano tiene que ser muy peligroso. Pero es verdad, ¿quién? Todos hemos tenido esos problemas. Todos. ¿Quién no ha tenido problemas relacionales? En su familia, con amigos, en la pandilla, en el club de tenis. ¿Quién? Todos. Todos. Situaciones que no nos agradan. Todos. Nuestras iglesias no son perfectas ninguna. ¿Cuál es el problema? Pongamos una barrera. Deberíamos de poner un separador, ahora que están de moda los separadores COVID, estos. Tendríamos que poner un separador entre cada uno de nosotros, pero que no se viera, nada de transparente, para evitar tener problemas. Es imposible. Es imposible. Necesitamos, para no matar a nadie, saber perdonar y saber pedir perdón. Trabajar por el restablecimiento de las relaciones.
trabajar por el restablecimiento de las relaciones. Aceptarnos tal y como somos. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Hay un predicador argentino que dice, si no cometiste ningún problema, después me firmas la Biblia cuando salgas. Después me firmas la Biblia, por favor. Aceptar a reconocernos tal y como somos. Aceptarnos. Saber humillarnos. Decíamos el otro día, en cuanto a honra, preferir siempre a los demás antes que a nosotros mismos. Reconocer autoridades en nuestra vida. A veces a mí no me gusta lo que me dice mi pastor. A veces no me gusta. Pero me lo tiene que decir. Y me lo dice, ¿eh? Y me lo dice. Y a veces digo, este neerlandés, como no se puede decir holandés ahora ya, que son neerlandeses, ¿no? Digo, este neerlandés, espero que no escuche la predicación en YouTube. Hola, Jaime. Pero es así. Es así. Y te voy a dar un consejo. Me gustaría que suban los músicos, porfa. ¿Puede ser? Te voy a dar un consejo y me lo voy a recordar a mí mismo. Tomar atajos es lo peor que podemos hacer. Tomar atajos es ir dejando muertos por ahí. Hace no demasiado tiempo, hablando con alguien que conocéis, de Aranda de Duero, Roberto Bores, estábamos hablando, y él decía, hemos de cuidar tanto nuestras relaciones para no ir dejando muertos por ahí. Al fin y al cabo, no matarás. Al fin y al cabo, no matarás. Vamos a tener un pequeño tiempo de oración, porque estoy seguro que en todos estos situaciones, con todos los versículos que hemos visto, estoy seguro que Dios te ha dicho, aquí tienes el problema tuyo. Porque a mí me lo ha dicho mientras hacía la predicación y me lo ha dicho hoy, contándosla a vosotros. Vamos a tomar unos minutos, vamos bien de tiempo, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a no matar. Señor, ayúdame a restablecer las cosas a mi alrededor. Señor, ayúdame a no levantar muros.